Vámonos un poco a la noticia internacional, algo que está sucediendo y está pasando muy desapercibido en este conflicto de Ucrania y Rusia, y es el tema de qué está haciendo Rusia y cuáles son los pactos que está haciendo con Irán y la India. Lo hemos hablado muchas veces, el sistema geopolítico de Rusia, qué es la posición geopolítica de Rusia, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo y qué es lo que tenía que hacer cuando pues se encuentra con estos problemas que tiene ahora, ¿no? Pues lo daban hoy en las noticias, o ayer creo que fue, que tiene que volver a hacer una negociación otra vez con Ucrania, o Ucrania tiene que negociar otra vez con Rusia para poder sacar no sé cuántas miles de toneladas de trigo de Ucrania, porque se va a echar a perder y ese trigo pues se tiene que ver de alguna manera, ¿no? A ver qué nos dice Azulá antes de seguir con esta noticia en el audio que nos ha mandado. Es increíble. Piensa que yo hace 20 años, cuando estudiaba en el Raval, Ujú, yo ya había visto muertos por la calle. O sea, a nosotros se nos coló en el antiguo hospital donde yo estudiaba, ujú. un yonki, estaba metido en un sitio así escondido y se murió. Y nosotros olíamos el olor, tuvimos meses con ese olor, hasta que un día aparece un profesor y dice, ¿ese olor sabéis qué era? Un cuerpo en descomposición, Anda, mi madre. ¿sabes? Y ya entonces las Ramblas daban yuyu. Ya. Yo hace mucho tiempo que no voy a Barcelona, pero se ve que ahora ya es increíble, que es peor que entonces. Imagínate. Sí, sí, es una locura, es una locura. Por eso digo que esa es la opinión que podríamos tener más en cuenta a la hora de hacer esos veredictos. Seguimos. Rusia e Irán abren una nueva ruta comercial para sortear el canal de Suez. El 17 de mayo, los presidentes de Rusia e Irán firmaron un acuerdo para la construcción de una línea ferroviaria de 164 kilómetros que unirá las ciudades de iraníes de Astara en la frontera con Azerbaiyán y de Ras más al sur. Se llama INSTC, Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, y forma parte de un plan para eludir las rutas marítimas tradicionales que requerirían a través del Canal de Suez, que une el Mediterráneo con el Mar Rojo. Rusia también evitará cruzar el Mar Báltico, así como el Mar Negro que controla Turquía. La nueva red comercial podría reducir los tiempos de tránsito hasta en un 40% y los costes de flete en un 30% en comparación con la ruta convencional por el canal de Suez. A finales de abril, representantes de India, Irán y Armenia se unieron en Ereván para debatir los planes de la nueva ruta destinada a aumentar el comercio entre India, Irán y Rusia. Eh, eh, vamos a hacer algo. ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí, ¿Cosas nazis? sí, Peter, cosas nazis. Eh, do you remember? ¿Os acordáis cuando hablábamos y alguno que otro me decía, no, hombre, no? O es que no nos vamos a ir muy lejos. Cuando hablábamos, incluso lo decía el martes, ¿no? Por eso llamábamos a Sánchez, le decía psicópata, ¿no? Bueno, no voy a decir que decíamos, sino lo dije yo. Psicópata, ¿no? De cómo Putin no era capaz de hacer eso porque, claro, se iba a encontrar en un problema y cómo Europa quiso resolver ese problema prohibiendo que Rusia ejerciera su libertad eh, eh, de comercio, ¿sabes? ¿No? Pues limitándole, no comprándole petróleo, no comprándole el gas, etcétera, etcétera, ¿no? Intentar limitarlo económicamente para intentar asfixiarlo, como todos esos magnates oligarcas rusos se les empezó a confiscar todo lo que tenían con ese
pues eso, ¿no? Con esa excusa de, no, vamos a ahogar a Rusia económicamente para que deje de hacer lo que está haciendo, ¿no? No nos vamos a meter militarmente porque no podemos, Ucrania no pertenece a la OTAN, pero bueno, vamos a mandarle armas porque eso sí lo podemos hacer, ¿no? Si podemos gastarnos todo el dineral que nos estamos gastando en Europa para reírle las gracias a Estados Unidos y, por ende, intentar ahogar económicamente y militarmente, resistir, ¿no? Y que Ucrania resista militarmente mientras el resto de Europa ahoga económicamente a Rusia, ¿no? Y yo decía hace mucho tiempo cuando salió esto en uno de los TikToks que tengo con más visualizaciones y que si te lees los comentarios pues te puedes echar las risas un momento, decía que a Rusia no le ahogas económicamente. Vamos, es que ni aunque te lo propongas, es que ni aunque todo el mundo, que no es ni Irán ni India, y aquí no hemos metido a China. O sea, en este corredor no hemos metido a China. Entiendo que, claro, físicamente es más complicado. Pero bueno, aquí podríamos meter a China. Y China ha sido un gran partidario de todo este problema entre Rusia y Ucrania y por el cual a Rusia, vuelvo y repito, no le ahogas económicamente ni aunque se queme. Ni aunque se queme la máquina de hacer dinero de Rusia, aunque se queme la máquina, le vas a ahogar. Tiene socios económicos como Irán y como India. Solamente India representa más de un 25% del movimiento económico mundial. Y si es socio de Rusia, ¿qué le va a faltar a Rusia? Es que no le va a faltar nada nunca. Es que estamos viviendo una fantasía en la que creemos que vamos a ahogar a Rusia económicamente. Es imposible. Es imposible, a pesar de que Rusia estuvo ahorrando dinero durante muchos años. Esa Rusia que nos mantuvo engañados a todos de que se estaba occidentalizando, dejando entrar a McDonald's y dejando entrar a Zara y dejando entrar a Bresca y dejando entrar a todas esas multinacionales de ropa y comida en Rusia, que decíamos, coño, un McDonald's en Rusia, ¿cómo es esto posible? Putin se está occidentalizando. Qué bien por Putin, decía la opinión pública internacional. Menos mal, estamos domando a ese animal. Lo estamos domando. Se llenaban, daban los dirigentes europeos aplausos con las orejas. Estados Unidos se llenaba la boca de que había invadido Rusia metiendo McDonald's dentro de Rusia. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que estuvo ahorrando Rusia durante todos estos años, siendo el vendedor principal de gas y de petróleo de Europa? Que Alemania era y depende exclusivamente de Rusia. Que con esta guerra, al final los alemanes han hecho algo mal. Al final, en Europa nos hemos dado cuenta que los animales no están en ese pedestal que muchos les quieren poner. Y que no hicieron los deberes como los tenían que hacer y se dejaron engañar por esa idea de occidentalización de Putin. Que Putin no se estaba occidentalizando, lo que estaba haciendo era ahorrar dinero. Engañando a Europa. Y que Alemania se creyera que Putin se estaba occidentalizando para comprar y vender ese petróleo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A mí me decían en ese TikTok aquel día cuando decía estas mismas cosas, me decían, mira, ya está, otro pagado por el Kremlin. A mí el Kremlin, ¿qué cojones me va a pagar a mí el Kremlin? O sea, seamos serios. Que a mí me ven 4 gatos, en Twitter igual un poco más. Que simplemente hay que ser un poco objetivo y dejar ese sensacionalismo de lado y dejar de ver a Rusia como unos pobrecitos. Que sí, que en Rusia tienen muchos problemas. Que Rusia es un país comunista, que sí. Pero que Putin es el mayor psicópata y sociópata de la historia. Entonces, ahora, pues claro, ya es que el canal de Suez no me interesa. Ahora nos vamos a dar media vuelta, porque no nos olvidemos que el canal de Suez pues ahorra mucho tiempo. Pero claro, a Rusia no le importa el tiempo. A Rusia le da igual.
Vamos a dar la vuelta. Desde la ciudad iraní de Ras, las mercancías rusas se transportarán por ferrocarril a los puertos del sur, desde donde podrán enviarse a la India, la península arábiga y África oriental. A finales de abril, representantes de India, Irán y Armenia se reunieron en Ereván para debatir los planes de la nueva ruta destinada a aumentar el comercio entre India, Irán y Rusia. Solamente esos tres acaban con el comercio económico mundial. El acuerdo INSTC, como decía, el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, fue firmado el año pasado por Rusia, Irán e India, en una red de carreteras, ferrocarriles y enlaces marítimos diseñada para facilitar el comercio de Rusia a India a través de Irán y Armenia y dejar de depender de cualquier otro país. Dejar de depender de cualquier otro país. O sea, no vas a ahogar a Rusia económicamente en la vida. O sea, dejemos de hacer el imbécil, el retrasado. Dejemos, por favor. El INSTC crea una economía regional. India, por ejemplo, ha invertido en el puerto de Chabahar en gran medida para aumentar el comercio con Rusia e Irán a través de Asia Central. Dice, el año pasado el primer intercambio comercial entre el puerto de Astrakhan en Rusia y el puerto de Jawaharlal en Mumbai. Estos nombres, cojones. Estos pasan a formar parte de este corredor marítimo terrestre, etcétera, ¿no? Esto, ¿os acordáis también cuando hablábamos de este nuevo corredor tanto marítimo como ferroviario que se está dando en Latinoamérica por toda esa parte de Chile, Brasil, Argentina, que van a hacer la competencia con Panamá? Lo tenemos en un vídeo en YouTube, en mi canal de Tecnopolit. Tenemos ahí un video en YouTube, en un aguacate sin hueso, hablando de la competencia del canal al canal de Panamá, ¿vale? Y decíamos en ese vídeo, analizábamos cómo todo este carril marítimo que están haciendo en Sudamérica, que comprende todos estos países que estamos diciendo, la gran inversión que se está haciendo ahí es de China. Otro socio de Rusia, China. Que no se nos olvide que ahora está de caballito blanco intentando lidiar entre Rusia y Ucrania, diciendo, bueno, tenéis que hablar, no os peleéis, que no os olvidéis que sois hermanos, que lleváis más o menos la misma sangre, no os olvidéis. O sea, eso es lo que es China ahora mismo. Ahora China es un caballito blanco que, bueno, pues sí, pero que no nos olvidemos que es uno de los grandes socios de Rusia y que en Latinoamérica se está haciendo este corredor ferroviario y por carretera, en el cual incluye a todos estos países que he mencionado de Latinoamérica, Brasil, Argentina, Chile, y no sé si había algo de Bolivia, algún trozo de Bolivia por ahí. Y todas estas carreteras, la inversión la está haciendo China. Está comprando todos esos terrenos para hacer y entonces eso le da salida a toda esta carne de Argentina, a todo este trigo que tienen de Brasil, a todo esto, porque China se están dando cuenta que se van a morir de hambre de aquí a 20 años. O sea, de aquí a 20 años se mueren de hambre. O sea, la gente se empieza a morir de hambre. Porque no tienen para dar de comer a tanta gente. Entonces están viendo cómo pues todo ese mercado internacional que se va a llevar China, lo mismo está haciendo Rusia, separándose y evitando que todo tener que utilizar el canal de Suez para mover todo esto. Porque claro, dice, a ver, o sea, yo soy ruso, hago lo que me sale de los cojones y tú no eres quien para decirme que me cierras esa frontera y que yo no puedo mover lo que a mí me dé la gana por el mundo. Pues ala, me junto con Irán y con la India y decimos, mira, nos va a costar un poquito de dinero. Vamos a poner un poquito todos y vamos a hacer este canal y que le den por culo al resto del mundo. Y eso es lo que está haciendo Rusia, que le den por culo al resto del mundo. Y eso es lo que Europa tiene que entender.
que no se le puede estar riendo las gracias a Estados Unidos constantemente. Que ellos fueron los que inventaron la OTAN, sí. Y que bueno, y que dentro de lo malo, pues bueno, pues hace una función de medio protección. Podríamos decir que si la OTAN no existiera, igual Rusia se hubiera atrevido antes a hacer más de 4 cosas. Sí, podríamos sacar un montón de especulaciones por el ende que existe la OTAN, ¿no? Pues como hemos sacado un montón de especulaciones de por qué existen las bombas nucleares, ¿no? Que si no existieran las bombas nucleares estaríamos en guerra constante por la tontería más grande, ¿no? Ahora, como existe el miedo de la bomba nuclear, pues mucha gente se frena a la hora de tomar muchas decisiones, ¿no? Pero la tolerancia hoy en día, la tolerancia del ser humano hoy en día está al mínimo. No hay una tolerancia. No existe la tolerancia. Y cada día esa tolerancia se está perdiendo más. Tanto en dirigentes políticos gigantes como pueden ser Biden ahora, Putin o Pedro Sánchez en España, a niveles tan bajos como nosotros mismos. Que no aguantamos nada ya. O sea, nos están poniendo en unas situaciones en las que cualquier cosa te suelta un guantazo y te rompo la cara. Pues a ese nivel, llévalo a estas grandes esferas. Entonces, esa comparación con las bombas nucleares la he hecho yo muchas veces. Pues esto es lo mismo con la OTAN. Podríamos sacar un montón de conclusiones. Y como decía mi abuelo, y si mi primo tuviera ruedas, sería una moto. Porque el y si, puedes decir lo que quieras. Cuando tú empiezas una frase y dices y si, pues, lo que sigue, di lo que quieras. Si ya has empezado con el y si, o sea, todo lo que venga detrás de esa y si, vale. Porque y si no hubiera bombas nucleares, y si la OTAN no existiera, y si no hubiéramos hecho Europa, y si seguiríamos con la peseta, y si la sanidad pública no existiera, y si Podemos no hubiera nacido, y si Irene Montero seguiría trabajando en un Mercadona, y si, te vale para lo que quieras. Entonces, dejémonos ya de estar riéndole las gracias a Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Estados Unidos con todo este gran problema y cómo Rusia trabajaba en un Saturn? Sí, vendiendo, exacto. Sí, no sé por qué, sí, por los memes que ponen, por ahí, Daniel, sí. Pero sí, era un Saturn. Lo que ahora es MediaMarkt, ¿no? MediaMarkt compró todos los Saturn de aquí en España. Sí, eso es. Entonces, pues eso, ¿no? Y si Irene Montero hubiera seguido vendiendo lavadoras, no tendríamos hoy el Ministerio de Igualdad creado, ¿no? Y sí, pues eso. Entonces, con ese y sí se están haciendo muchas cosas que igual tendríamos que plantearnos si se siguen haciendo. Y reírle las gracias a Estados Unidos constantemente nos está llevando a estas situaciones en las que Rusia está buscando otras salidas que no puedes hacer nada. Que es que no puedes hacer nada contra eso. Es que este nuevo canal de transporte, este corredor internacional de transporte norte-sur, nadie va a poder hacer nada. Nadie. O le empiezas a tirar, yo qué sé, bombas a todos los barcos que salgan de la India rumbo a Rusia. Entonces, me explico lo que quiero decir. O sea, estamos ya rozando lo absurdo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades tiene Estados Unidos de seguir alimentando esta guerra entre Rusia y Ucrania? Porque sí, la estamos alimentando. ¿Y si dejamos de enviar armas a Ucrania? ¿Ahora qué? Ahora te he puesto a dudar. ¿Qué pasaría? No, pues que Rusia terminaría haciéndose con Ucrania. ¿Tú crees? ¿Y si no? O sea, ¿os estáis dando cuenta que todas estas decisiones se toman en base a ¿y si? Pues igual no. O igual sí. Y es lo que tiene que pasar para acabar con toda esta mierda. Y lo siento mucho por los ucranianos. Lo siento mucho. Pero es que hay muchas cosas. Y yo no estoy defendiendo que Rusia haya invadido Ucrania.
No lo estoy defendiendo. Y reírle las gracias a Putin haciendo eso, tampoco. ¿De acuerdo? O sea, que quede claro. Que quede claro que aquí yo he condenado esta decisión muchas veces. Pero hay que poner todo encima de la mesa. Hay que ser objetivos. Y Estados Unidos está en quiebra ahora mismo. Y su mayor competencia para Estados Unidos es Europa. ¿Y qué mejor que poner a Europa al mismo nivel que Estados Unidos? ¿Cuántas veces has visto tú al euro a la par que el dólar? ¿Cuántas veces desde que se hizo? Ninguna. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta que Rusia ha invadido Ucrania. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. No sé qué te parece esa idea. No sé qué opinas al respecto sobre eso. No sé qué opinas. Pero yo lo dejo ahí caer. Entonces, telita. Telita. Vamos a escuchar un audio que nos ha mandado Azulá. Nos dice también Carla, dice, Ucrania es un estado colchón. Mientras USA y la OTAN sigan alimentando el conflicto, eso no acabará. Exactamente. Es que Estados Unidos no quiere que eso acabe. Entonces, pues se está obligando a través de la herramienta que tiene de la OTAN alimentar todo eso. Conflicto Rusia-Ucrania. Ucrania es el último colchón estratégico de Rusia en Europa. Las claves tras la cumbre Rusia y Estados Unidos. Vamos a escuchar el audio que nos ha mandado Azulá a través de la aplicación. Hombre, yo creo que lo que pasa es que hay miedo de que Rusia, después de quedarse con Ucrania, no se le abre el apetito y diga, coño, pues ahora que ya tengo Ucrania, voy a por Polonia. Y luego, ya que tengo Polonia, voy a por Alemania. Y así suma y sigue. Sí, pero ahí ya se estaría metiendo directamente con la OTAN. Entonces ahí ya sí podríamos, todos los países de la OTAN eh, eh, podrían responder a todo eso. Hostias, Joana, no te había visto. Bienvenida, buenas noches. Buenas, yo acabo de llegar, ¿eh? Estoy Vale. aterrizando y estoy Es que tomando miro nota. Buenas noches. pocas veces. Buenas noches, ¿qué tal? Daniel, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, amigues de género fluido. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si querías comentar algo sobre esto. Subir todo, pues, vamos a subir todo. Buenas noches, buenas tardes. No, yo rápidamente decir que, ¿quién era a preguntar? ¿Quién era la del audio? Es que no sé. Azulá en Twitch. Ah, eh, vale, decirle a la compañera del audio que Rusia se ha dejado la piel y un montón de recursos en esta guerra, que no fantasee con que la guerra termina mañana y pasado mañana Rusia se va a anexionar otro país. Si eso llega a pasar, pasarán años y no sé si Putin todavía esté presente. Y ya luego lo que tú dices de la OTAN, pero bueno, eso ya es arena de otro costal, no es tan estúpido Putin de atacar Polonia Claro, por o de eso. atacar Alemania, ¿sabes? Claro, es que ahí Era ya solo- se estaría metiendo con la OTAN directamente. Así es. Carla, buenas noches. Buenas tardes, aquí son las 5. Vale. Todavía no anoche. Queda una buenas hora, noches queda para una hora ustedes. para que anochezca. No, 2, porque ya aquí está casi a las Ah, 7, casi a las 8 está ya estáis en cayendo el horario sol. de Sí, verano y casi. ese. Sí, el horario que más odio en este mundo, el de verano. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? yo no Sufro, sé, lloro con este calorón. pero en España el horario de verano es una putada para la gente, ¿eh? En Estados Unidos no lo sé, pero aquí en España lo veo ilógico, ¿eh? Por mí nos quedamos en invierno toda la vida. Coincido. Pocas veces coincidimos, Daniel, pero aquí sí, Joana. Es que lo que logramos aquí no Mira lo logra que nadie. en ninguna parte. Mira, Ayer comenzó oficialmente la temporada de huracanes, ya tenemos la tormenta Arlet por la zona del Golfo de México. No va a pasar por aquí, por Texas, pero ya se formó la segunda y se llama Brett. O sea que junio comenzó con todo.
Rápidamente, que sé que no es tema de que se está tratando, pero si quedamos en horario de invierno, la gente empieza sus actividades en verano con los calores y el cambio climático y el apocalipsis y todo eso. La gente empieza sus actividades con una hora antes de fresquito y se va a la cama para poder tener más. Bueno, es de otro tema. Cuando quieras hacer una sala de reserva. Cuidado, cuidado Daniel, porque lo del cambio climático, eso me pone, como dicen los españoles, me pone cabreada. Así que, ¿ok? En Irlanda están tratando, o sea, le pidieron a los agricultores, a la gente del campo, que sacrificaran 200.000 vacas por el bendito, para reducir la emisión de CO2. Imagínate. Dime tú qué tiene que ver las vacas. Dime que tú qué Los tienen que ver pedos, las pobres vacas. los pedos que se tiran. Ajá. Los pedos. Para Ok. importarlas de África, para eso es. Algún negocio, claro. Esto no dan puntadas sin dedarle. Es que dice la cuestión. Ahí está todo. Un negocio. Mira, llegó Rafa, pero la voz de Rafa me resuena de esta sala pasada. No sé por qué. Pues, Joana, no sé si quieres comentar algo sobre esto que estamos hablando de Rusia y estábamos, no sé en qué momento has llegado, pero Es que he llegado al final, Javi. He Vale. llegado al final, entonces no he escuchado tu reflexión. Poco, para darle un poco de datos a Rafa también, a ver si se quiere animar. Estaba hablando sobre que Rusia e Irán abren una nueva ruta comercial para sortear el canal de Suez, ¿no? Es una nueva ruta llamada Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur y que evitaría el canal de Suez para poder mover mercancías entre Irán, India y Rusia. Entonces, pues eso, ¿no? Decía cómo se están buscando la manera de sortear, pues eso que tantos los europeos como Estados Unidos con la OTAN pensaban que estaban ahogando económicamente a Rusia. Y bueno, yo lo he dicho muchas veces, eso es prácticamente imposible, ahogar económicamente a Rusia teniendo estos aliados como son Irán, India y luego pues podríamos mencionar a China al respecto, ¿no? Carla, no sé quién, Daniel, Carla. Que por decir algo así, a Ajá. mí me han llamado pro Putin, Sí, sí, Putin. a mí Que si también. me paga Putin, que si soy de la propaganda rusa, que si Exacto. estoy enamorada de Putin, que cualquier tontería. ¿Okay? Lo que te iba a comentar era lo que había puesto una noticia en el chat también, que dice Ajá. que las compañías estadounidenses de petróleo y gas ExxonMobil y Chevron están en conversaciones preliminares sobre la producción de gas en Argelia. Esa noticia viene de fuentes del Wall Street Journal, que un acuerdo podría cerrarse antes de fin de año. Así es. África. Sí, sí, sí. Esos son todos los movimientos que está haciendo Estados Unidos, incluso otorgando contratos millonarios a empresas como ACS de este señor, ¿cómo se llama? El dueño de... bueno, el cabeza visible de esta gran empresa, del grupo ACS. Contratos millonarios de 2.670 millones para remodelar Pearl Harbor, por ejemplo, o unas carreteras inmensas que quieren hacer nuevas en Estados Unidos. Todo eso son empresas. Este grupo ACS tiene filiales en todo el mundo y el cabecilla visible, joder, del Bernabéu, ¿cómo se llama? Lo diré. Ahora lo diré. Florentino, eso es. Florentino es la cabeza visible del grupo y El ratoncito Pérez. El ese. ratoncito Pérez, le digo. Entonces, cómo Estados Unidos está buscando esos aliados por todos lados, porque Estados Unidos está en quiebra, ¿no? Ya lo decía hace un ratito con el tema de ampliar el techo de deuda y seguir imprimiendo dinero, ¿no? Entonces, está en quiebra. Estados Unidos ahora mismo se podría considerar en quiebra y está buscando cómo resolver esa quiebra, y parte de resolver esa quiebra es hundir un poquito a Europa para luego obligar a estas empresas tener que hacer estos movimientos millonarios adjudicándoles todo esto, ¿no? Como viniendo como que si Estados Unidos estuviera rescatando a todas estas
a todas estas empresas otorgándole estos contratos millonarios, pues eso, ¿no? El Pearl Harbor con 2.839 millones. Luego veíamos la empresa de dragados, que es parte de este grupo, pues también va a hacer unas carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son movimientos, ¿no? Y luego este que ha comentado Carla del petróleo y el gas con Argelia.